Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 15 de mayo 2026 según calendario greco-romano. Usted me ve este gorrito es porque me corté el pelo y me dio frío en la cabeza. A mí ya no me gusta el pelo largo, por eso me lo corté, pero me dio frío. Por eso me puse un poco el gorrito. Bueno, le explico, todos los días martes nosotros lo que estamos viendo fundamentalmente son lo que los traductores cristianos o los traductores en general, sea judío o cristiano, le quitaron o le agregaron a la palabra de Dios. Pablo de hecho advierte, tanto en segunda de Corintios, capítulo 2, versículo creo que el 15, no estoy completamente seguro de eso, pero se lo voy a leer, mire. Pablo advierte una cosa, dice, 2 Corintios capítulo 2, el versículo 17, dice, pues no somos muchos, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice que la palabra de Dios iba a ser falsificada. ¿Qué significa falsificar? Hacer algo verdadero, hacerlo falso. ¿Ya? Es como cuando usted tiene un carnet de identidad y alguien adultera su carnet y ese carnet es falso y alguien lo usa diciendo que es la persona y no es la persona, es cuando le ponen una foto suya en un carnet y empiezan a usarlo. La falsificación, o por ejemplo hoy en día los billetes falsos o dinero falso que anda por ahí, y usted a veces no se da ni cuenta cuando le pasan un dinero falso. Eso es falsificar, es hacer algo que no es verdad, o sea, algo que existe verdaderamente, pero yo estoy haciendo algo que lo estoy, ¿cómo se llama? Haciendo eso mismo, reproduciéndolo, pero de forma ilegal, y es algo falso, ¿ya? No es algo verdadero. Y también, mire, en este mismo libro, en el capítulo 4, Pablo dice, 4, dice, por lo cual, versículo 1 en adelante, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, nos desmayamos, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Primero dice falsificando, ahora dice adulterando. Le voy a buscar la palabra, tanto la una como la otra, porque falsificar. Perdón. Falsificar. Dice lo siguiente. Del latín, bueno, falsear o adulterar algo, ¿ya? Falsear, adulterar, copiar, imitar. Eso es lo que se hizo con la palabra de Dios. Se imitó, ¿ya? Se falseó, se imitó, se copió. Son copias, pero son malas copias. Es el problema, la falsificación no es lo verdadero, es una mala copia de lo verdadero, ¿entiende? Y eso es lo que Pablo advierte, que estas malas copias iban a existir. Y tanto judíos, los escribas judíos como traductores cristianos, hicieron estas malas copias, estas falsificaciones de la palabra de Dios, donde le agregaron o le quitaron a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos fundamentalmente viendo, ¿ya? Para que usted vaya entendiendo correctamente lo que dice la palabra de Dios
y no la falsificación o la adulteración de la palabra de Dios, ¿ya? Estas malas copias que se hicieron. Miren, estamos en la actualidad en el capítulo 15 de Romanos. Eso es lo que estamos analizando y estamos en el versículo 9. Romanos, capítulo 15, versículo 9. Voy a leer la Reina Valera. Reina Valera, Romanos 15, versículo 9. Dice lo siguiente: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Ya? Aquí hay dos palabras fundamentalmente que no corresponden, que no son, que las pusieron ahí, pero no son las palabras correctas, que son gloria y misericordia. Gloria y misericordia son las dos palabras que no corresponden. Y la gente ha asumido estas dos palabras y generalmente las usa para decir, vamos a glorificar a Dios. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Por su misericordia. Y no entienden la palabra misericordia y usan la palabra glorificar también y tampoco entienden ninguna de estas dos palabras. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está, pero esta es una mala copia, ¿entiende? ¿Por qué? Porque la adulteraron, la falsificaron. Adulterar, bueno, el diccionario dice que es lo mismo que falsificar. Y un día vamos a ir viendo todas estas palabras que Pablo va mostrando, diciendo acerca de la adulteración, falsificación, también el cambio de la palabra de Dios en su orden y otras palabras que va usando tanto Pablo como Pedro con referencia a lo que los hombres iban a hacer, ¿ya? Por eso Pablo va advirtiendo con referencia a estas imitaciones, a estas falsas copias, ¿ya? Y fundamentalmente es eso es lo que estamos analizando. Yo cuando leía antes, hermanos, para que usted entienda, yo cuando estaba en una iglesia bautista, yo leía la palabra de Dios y siempre me parecía raro que el contexto de un pasaje dijera una cosa y de repente un versículo dijera otra cosa distinta al contexto. Y eso me parecía raro y no lo entendía, no sabía por qué. Y a veces trataba de evitar esos versículos o simplemente trataba dentro del conocimiento que tenía de buscar una respuesta. Generalmente no la encontraba, ¿ya? Y me pasaban varias partes, no era todo el capítulo que me producía eso, sino que un versículo en particular. Había un versículo que decía algo que no correspondía, ¿ya? Y decía, ¿por qué dice tal cosa? Y generalmente cuando uno va a preguntar a pastores o busca también, ellos le dicen, mire, hay versículos que le van a producir una cierta contradicción, pero lo importante que usted tiene que ver es lo que dice en general la palabra de Dios. Y estos versículos que lo contradicen, usted simplemente vea lo general. Si lo general no apoya eso, entonces no importa. Pero no corresponde porque si usted está leyendo algo, todo tiene que concordar. ¿Entiende? Es muy extraño que Dios dentro de su palabra ponga cosas que son contradictorias contra otras. Contra lo general haya un versículo que contradice todo eso general. Y es porque simple y sencillamente los traductores cristianos, como también los escribas judíos, en ciertas cosas ellos, en ciertos puntos ellos simple y sencillamente los cambiaron, o le agregaron, o le quitaron a la palabra de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros analizamos fundamentalmente. Y como le dije, en el versículo 9 hay dos palabras que no corresponden, que es gloria
y misericordia. Y les vamos a ver, ¿ya? Versículo 9. Vamos a poner un poco un nombre a la versión que tenemos nosotros del hebreo al castellano. No sé, si usted quiere ponerle un nombre, le podemos poner un nombre y usted pone ahí, mire, este nombre podría llevar y le ponemos ese nombre. Vamos a hacer como buscar el nombre a la versión, ¿ya? Versículo 9 dice, y los gentiles también ellos honrarán a el Elohim sobre su gracia, como está escrito, por lo tanto te exaltaré con los gentiles y a tu nombre cantaré. En la traducción cristiana es muy común que usted vea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que reemplacen la palabra gracia por misericordia. Y misericordia no es gracia, y gracia no es misericordia. Son palabras que pueden estar unidas, pero no son lo mismo. No es lo mismo. ¿Entiende? Y aquí vamos a ver la diferencia entre ambas. Lo mismo honrar y glorificar. Y aquí vamos a ver también esto. Usted va a ver también en el Antiguo Testamento que utiliza la palabra gloria cuando es honra y que no corresponde. Miren, vamos a ver primero, versículo 9. Dice la primera palabra. La Reina Valera habla de y para que los gentiles glorifiquen, ¿ya? Mientras que la versión que tenemos nosotros dice, y los gentiles también ellos honrarán. ¿Honrarán o glorificar? ¿Cuál es la palabra correcta? Mire, lo vamos a leer aquí. Yo tengo un texto en hebreo, porque está en hebreo y en castellano. Y la palabra aquí es yekabdu. Yekabdu. Yekabdu, lo que significa fundamentalmente es honrar, ¿ya? Y en este sentido es honrarás, homenajear, reconocer, distinguir, enaltecer, apreciar. Eso es lo que significa esta palabra. Yekabdu es homenajear, reconocer, distinguir, enaltecer, apreciar y fundamentalmente honrar. Recuerden que cuando en el Antiguo Testamento entraba un rey, la gente lo honraba, lo reconocía. Él es el rey, ¿entiende? Él es el rey. Y por lo tanto, cuando sabían que Él es el rey, ellos se inclinaban ante su rey. ¿Por qué? Porque lo reconocían. Y si usted ve en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento, Dios dice que las personas que lo reconocen, que con tu boca reconoces que Yeshua es Jehová y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo yo honro a Señor Yeshua? Reconociéndolo, diciendo que Él es Jehová. ¿Entiendes? Cuando yo declaro que Yeshua es Jehová, estoy honrándole. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que Él es Elohim, que Él es Dios, que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Va entendiendo? Y gloria es otra cosa. Mire, como empezamos por honra, vamos a ver dónde aparece esta palabra fundamentalmente. En Jueces, el libro de Jueces, capítulo 9. Aparece en muchas otras partes, pero solamente le voy a leer algunas, ¿ya? Jueces capítulo 9, versículo 9. Reina Valera estoy leyendo. Dice, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Para que usted entienda el contexto, es un poco cuando uno de los hijos que no mató este hombre, aquí hay un hombre, Jerobal, quiere ser rey y mata a todos los hijos del rey, pero hay uno que se salva y este joven
después, digamos, en una montaña, le empieza a hablarle, a gritar más bien a Jerobal, diciéndole: tú mataste a todos mis hermanos, a mi padre, a todos mis hermanos. Y le está diciendo también al pueblo que lo está escogiendo como rey, que primeramente fueron a un árbol, llámese ¿cómo se llama? A la higuera, y la higuera le dijo no. Le dijo: yo estoy muy ocupada, digamos así en este caso. Es como dice, fueron al olivo, dice: más el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. No. Después fueron a la higuera, y la higuera dice también lo mismo. Y por último van a la zarza. Y la zarza generalmente en Israel representa la maldad, lo malo, ¿ya? Y eso es algo extraño, que en la zarza, de la zarza es que Dios le habló ¿a quién? A Moisés. Y para los hebreos la zarza no representa algo bueno. Y es una cosa que de repente, para que usted vaya bien. Y ahí le dice que la zarza es la que le dijo: sí, yo voy a gobernarlo y voy a destruirlo, ¿ya? Pero bueno, si usted lo quiere leer el capítulo 9, léalo. Es bien, bueno, que ahí habla una cierta parte de lo que estaba pasando fundamentalmente con los jueces, ¿ya? Dice: mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Aquí se utiliza la palabra honrar, que es yekardu. Ya esta palabra está aquí, honrar a Dios. Mire, vamos a otro pasaje, Salmos 86. Déjeme buscarlo por aquí. Crónica Job, aquí está, Salmos 86, versículo 9. Dice lo siguiente. Esperen. Dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Y aquí pone la palabra glorificar, y es: honrarán tu nombre. ¿Ya? Para que usted vaya viendo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, generalmente cuando se refiere a Dios, y en este caso a Yeshua, le ponen otra palabra. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que significa. Perdón. La neta dice también: en la zarza encendida le habló a Pablo. No era Moisés, Anita. La zarza que ardía era a Moisés, ¿ya? Esa era la del capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés va a ver la zarza que ardía y no se consumía, no se quemaba. Y porque ahí estaba Dios, ¿ya? Es Moisés o Moshe, ¿ya? Bueno, versículo 9, que es el versículo que está en capítulo 15. No, es otro. Ya. Bueno, déjeme, me ordeno, ya. Salmo 86, 9 dice: todas las naciones que hiciste, ¿quién hizo a las naciones? ¿Quién hizo al ser humano? ¿El Padre? No. Si usted ve el capítulo 1 del libro en el principio, que usted lo conoce como Génesis, los tres trabajaron, pero hay una cosa: el que hizo es el Hijo. El Padre era el que daba el visto bueno de lo que el Hijo hizo. Cuando usted ve y vio Dios que todo era bueno, es ahí el Padre el que está dando el visto bueno, pero el que hizo fue la palabra, y la palabra hizo el día, hizo la luz, hizo todo. La palabra es la que va haciendo las cosas,
y la palabra es Yeshua, el Mesías. Sí. Y el Padre es el que va dando el visto bueno, diciendo, y vio Dios que era bueno, ¿ya? Y el Espíritu Santo también va trabajando en conjunto con el Señor Yeshua, ¿ya? O en este caso, el Hijo. Él es el Creador, Él es el que hizo a toda su creación, a todos nosotros, nos hizo Yeshua, o el Hijo. Y por eso dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Utiliza el término Señor. El término Señor es solamente utilizado para Yeshua. Recuerden que en el propio Salmo, David dice, y dijo Jehová a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo Jehová a mí, Señor. El título Señor lo usa solamente el Hijo. El Padre no usa el título Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento también Pablo dice que utiliza, hablando acerca de Yeshua, dice, y el Señor, el Padre y nuestro Señor Yeshua, el Mesías. ¿Ya? Este título del Señor o el Adón en hebreo es solamente para el Hijo. Y leámoslo entendiendo, ¿quién es el Creador? El Hijo. ¿Quién es el Señor? El Hijo. ¿Ya? Dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Y aquí ponen la palabra glorificar, pero no es glorificar. Y honrarán tu nombre. ¿Ya? ¿Qué está diciendo esto? Mire, si usted va a Filipenses, estoy leyendo solamente la Reina Valera, Filipenses, capítulo 2, versículo 8 me parece. Ya, voy a leer. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, para honra de Dios el Padre. ¿Qué significa confesar? Honrar. ¿Entienden? Toda lengua confiese o reconozca que Yeshua, el Mesías, es el Señor. ¿Cuándo va a suceder eso? El Salmo lo dice. El Salmo que estábamos leyendo recién, Salmos 86, 9, dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y honrarán tu nombre. ¿Por qué? Porque te van a reconocer. ¿Cuál nombre? Yeshua. Ese es su nombre. El nombre que el ángel le explica a Yosef y también a María, que era Yeshua, que significaba el Salvador de Israel, o el Salvador de los pecados de tu pueblo, Israel. ¿Ya? Él es el Salvador. La palabra o el nombre Yeshua significa Salvador, ¿ya? Y él iba a ser el Salvador. Y toda la gente, cuando reconoce que Yeshua es el Creador, Él es Jehová, Él lo está honrando porque está honrando su nombre. Salvador, salvación. Mire, vamos a Mateo. Voy a leerle aquí mejor. Mateo, y creo que tengo Mateo.
libro de Lucas, libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 2, para que usted entienda bien el nombre mejor, porque 2, creo que es el 18. No. Perdón, esto era el 1. Dice el 1, capítulo 1 de Mateo, y voy a leer del 18 en adelante. Dice: y así fue el nacimiento de Yeshua el Mesías, mientras Miriam, su madre, estaba desposada con Joseph, antes que viniera a ella, y pues la encuentra embarazada, porque el Espíritu Santo lo puso en el vientre de ella. Y Joseph era un hombre justo y no permitió difamarla, y dijo: la dejaré en secreto. Seguía hablando en su corazón así, y aquí el ángel de Jehová le apareció a él, el ángel de Jehová, le apareció a él en un sueño y le dijo: Joseph, hijo de David, no tengas miedo de tomar a tu esposa Miriam, porque el niño en sus entrañas fue formado del Espíritu Santo. Y ella dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este es su nombre, Yeshua. Y si usted va a Isaías, él va a responder por los pecados de su pueblo. Eso es lo que Pablo también habla, me parece que en Romanos capítulo 9, donde menciona a Isaías que el Señor Yeshua va a responder por el pecado de su pueblo. ¿Ya? Este es el nombre, y todas las naciones lo honrarán su nombre, y toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos van a reconocer que Yeshua es el Señor. Yeshua, el Mesías, es el Señor. ¿Entiende? Y se utiliza la palabra honrar. ¿Por qué? Porque honrar implica reconocer la autoridad, reconocer quién es, y al reconocerlo, la actitud que toma la persona. En este caso, adoración. ¿Recuerdan los demonios cuando veían a Yeshua? ¿Qué hacían? Dice la palabra de Dios que inmediatamente ellos se inclinaban ante Yeshua, se tiraban al suelo, se inclinaban y decían: hijo no le decían hijo de, le decían, perdón, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pero ellos decían que él era el hijo Elohim, y lo reconocían ellos, reconocían quién era y cuál era la actitud de su cuerpo, al suelo. ¿Entienden? Eso es honrar. Cuando usted reconoce quién es y su cuerpo inmediatamente tiene una reacción al reconocer esto. Adora. ¿Entiende? Se inclina. ¿Por qué? Porque sabe quién es. En el tiempo de los reyes, cuando pasaba un rey, la gente, el rey, decían el rey, y se inclinaban, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque reconocían su autoridad, reconocían quién era y adoraban. Por eso aquí habla de eso. Hoy en día, si usted ve, mucha gente habla de Yeshua. El cristianismo y muchos grupos hablan de Yeshua, pero ninguno de ellos lo honra. Por eso utilizan la palabra gloria y no honra, ¿ya? Porque no honran a Yeshua, no reconocen su autoridad, no reconocen que Él es el Señor, ¿ya? Que Él es el Creador, que Él es Jehová. No lo reconocen. Por eso ellos le cambian esta palabra. Ese es el problema, ¿ya? Pero sigamos. Mire, otro versículo con referencia a esto mismo. Juan. Déjeme ir acá, Juan, porque aquí lo tengo.
Lucas, Juan. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, hablando de lo mismo que habla este salmo y también de lo mismo que habla Filipenses, y aquí lo dice Juan también. Juan 5, versículos 22 y 23, dice: el Padre no juzgará a hombre, pero todo su juicio lo dio en las manos de el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien que no honre al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Por qué? Porque todos van a honrar al Hijo. Porque todas las naciones que Él creó van a honrar al Hijo. Toda la gente, creyente o no creyente, va a honrar al Hijo y van a reconocer y van a decir que Yeshua, el Mesías, era o es Jehová. ¿Entienden? Toda persona lo va a reconocer, así como nosotros un día lo reconocimos y dijimos que Él es Jehová y honramos su nombre. ¿Entiende? Porque tiene autoridad, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Yeshua, el Mesías, ¿ya? Y por eso la palabra ahí es honrar, no glorificar, ¿ya? La palabra gloria o glorificar en hebreo es tiferet. Ese es el nombre, tiferet. ¿Y qué significa esta palabra? La palabra gloria, bueno, tiferet significa gloria, hermosura, esplendor, belleza, magnificencia. Eso significa. Es, por ejemplo, no sé si usted ha visto de repente en el sur, hay lugares pero maravillosos. Esa es la gloria de Dios. Lugares donde el hombre no ha entrado, donde el hombre no ha producido absolutamente nada, sino que son lugares vírgenes, llamémoslo así. Y ahí usted ve la gloria de Dios, ve la hermosura, la belleza, la magnificencia. Y ahí usted se da cuenta de lo que Dios hizo y la belleza que hay en lo que Él hizo. Y eso es la gloria, ¿entiende? Gloria significa belleza, magnificencia, lo magno, lo más esplendoroso, como el esplendor cuando usted ve, ¡wow! Usted dice, usted queda pero rendido al ver tanta belleza. Y eso es donde el hombre simplemente no ha entrado con sus maquinarias, no ha destruido, no ha hecho nada, sino que usted ve el lugar como inmaculado y usted ve la creación de Dios. Eso es la gloria, la belleza. Y mire, vamos a ver algunos pasajes con referencia a eso. Primera de Crónicas, por acá está. Capítulo 29, versículo 11. 29:11 de Primera de Crónicas. Dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, o sea, la gloria, la belleza y el poder, nuevamente luego la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Tuya es toda la belleza, lo que usted ve, hermano, esa belleza que usted ve. Y también no solamente eso, sino la magnificencia. Mire, magnificencia, vamos a ver lo que significa para que usted vea. Tiene que ver con todo lo anterior, pero igual. Perdón. Dice lo siguiente: magnificencia, dice liberalidad, esplendor, generosidad, munificencia, algo así dice ahí.
dice grandeza, ostentación, suntuosidad, pompa. Pero me llamó la atención esto de liberalidad. Es un término que utiliza también en el Nuevo Testamento cuando habla de que la persona, cuando dé con liberalidad, o sea generoso. Eso es magnificencia, generosidad, ¿entiendes? Belleza, generosidad. ¿Dios es generoso? Claro que lo es. Él es generoso. La pompa tiene que ver cuando usted ve, por ejemplo, hoy en día los reyes, o por ejemplo cuando se casaron los reyes en Inglaterra, ya sea los hijos de Carlos, usted ve la pompa que hay, todo esto como la esposa del príncipe, el vestido que llevaba no es cualquier vestido. No es como un vestido de una novia que se va a casar, digamos, del pueblo. Es la princesa. Por lo tanto, tiene otro estilo, tiene mucho más largo, más hermoso. Y la gente ve eso. Y cuando pasa el rey, su pompa, la gente inmediatamente queda en el tiempo de David y posterior. Esto era muy importante, de la presencia del rey, ¿ya? Y la generosidad también. Y, por ejemplo, aquí hace otras cosas, pero la grandeza tiene, por ejemplo, magnificencia tiene que ver con su grandeza, la grandeza de Dios. Usted cuando ve su belleza, ve también su grandeza, ve también su liberalidad en el sentido de dar. No es tacaño Dios, ¿ya? Dios es como decimos nosotros, tiene la mano así. Y eso es así. Por eso la palabra Tiferet va con esa cualidad de Dios, de dar, de belleza, de su grandeza, de todo eso, ¿me entiende? No tiene nada que ver con honrarlo. Va con lo que usted ve, con las cualidades que en la creación usted ve. La grandeza de Dios, su belleza, su liberalidad, como Él dio para el hombre, para que el hombre pueda existir, todo. Le dio todo, ¿ya? Y el hombre está destruyendo todo, pensando que el construir grandes edificios, construir cosas, no le va a afectar. Y no tiene idea. Hay algo que cuando usted entiende la creación de Dios, Dios no creó primero al hombre. Creó el espacio donde el hombre podía vivir. Y Dios hizo de tal forma que el hombre pueda subsistir en este mundo. Cuando el hombre destruye lo que le da vida, se está matando a sí mismo. Y usted ve cómo presidentes de diferentes países, en su ignorancia, están destruyendo lo que Dios hizo para que el hombre subsista. ¿Entienden? Porque las cosas no están ahí por estar ahí. Todo tiene un porqué. Y en Apocalipsis, como el libro que usted lo conoce, también Dios dice que los que destruyen la tierra, a eso también Él va a pedir cuenta. Esa gente que, hermano, por ejemplo, que está haciendo hoyos en el norte por sacar cobre, ¿ya? En cantidades enormes, o oro, plata, que hacen destruir, que simplemente destruyen, porque no solamente destruyen el lugar, sino que destruyen el mar. ¿Por qué? Porque ellos se llevan el mineral, y ese mineral o todos los restos van cayendo en el mar, van contaminando el mar y van eliminando la fauna y la flora del mar. La otra vez, hace tiempo atrás, porque ahora ya no dan estos reportajes de investigación, mostraban unas personas que estaban
nadando, o buzos que estaban en mejillones. Y mejillones donde vienen los barcos a buscar fundamentalmente todo lo que es minerales, y donde ahí se entrega todo este polvo que cae en el mar, y mostraba a los buzos fundamentalmente que no había flora ni fauna en mejillones. No hay, porque el mineral pesado que extraen de las minas, cuando van cargando los barcos, cae en el mar también. Y que se produce una contaminación tan enorme que está matando. ¿Sabe lo que le produce el oxígeno al mundo? Es el mar. El mar es el que produce el oxígeno, no los árboles. Los árboles están para bajar la temperatura de la tierra. Y todos los años los hombres están quemando los árboles. Es por eso que la temperatura de la tierra cada vez está subiendo. Antes, por ejemplo, yo recuerdo muchos años atrás, los veranos eran de 30, 31 grados, que era lo que nosotros teníamos. Hoy llegar a 40 grados es casi normal. Santiago ha tenido 36, 37 grados. ¿Por qué? Porque están quemando los árboles. Los árboles son lo que producen que la temperatura baje. Si usted, por ejemplo, está bajo un árbol en el verano, usted va a tener una temperatura. Por ejemplo, va a estar a 26, 27 grados, 28 grados bajo la sombra. Usted sale y afuera ya le sube a 36, 37 grados. ¿Por qué? Porque el árbol es el que baja la temperatura. Por eso Dios hizo los árboles. Una por fruta y otra para bajar la temperatura del mundo. ¿Y qué está haciendo el hombre? Está destruyendo los árboles. Está destruyendo la tierra. Todos estos orificios que se hacen posteriormente, se crean estos otros cráteres que de repente usted ve aparecer en ciertos lugares, que se cayó todo un pueblo que se hundió y se hizo un orificio bastante grande. Y eso es producido por las minas. La destrucción de los bosques hacia el sur, lo mismo que está pasando o pasó en el Amazonas. Y eso está produciendo lo que le llaman el famoso cambio climático. El cambio climático, hermano, no existe. Es el hombre que está produciendo a través de la destrucción de la propia tierra los cambios que se están produciendo. El cambio en el mar, que de repente, por ejemplo, en Chile no sucedían ¿cómo se llaman? Trombas marinas, que hoy en día hay. Y que en otros países están sucediendo casos climáticos que son... ¿Por qué está sucediendo? Porque el hombre está produciendo eso, porque el hombre está destruyendo la tierra. El hombre no entiende lo que Dios hace. Es por eso que cuando el hombre va a lugares que son vírgenes, ve la belleza de Dios. Y muchos de los que usted ve, gente que va a ver, dice, ojalá que el hombre aquí no intervenga. Porque si el hombre interviene, y el hombre no le interesa eso. El hombre solamente sabe destruir, destruir, destruir y destruir. ¿Por qué? Porque el hombre lo lleva a la ambición, el dinero, tener tierras raras, petróleo, cobre, el hielo, por ejemplo, los hielos que están en estos glaciares, lo estaban sacando para enviarlos a Emiratos Árabes. Pagaban muy bien por los hielos de los glaciares. Y otros lugares, hermanos, donde están destruyendo. Por la ignorancia de los seres humanos que no entienden que al destruir lo que Dios hizo, se están matando ellos mismos. Y están matando a la generación que viene. Siempre. La generación que viene no va a tener los recursos que usted tiene. Esa generación se va a morir. Porque ya no tiene lo que Dios le dio para que pueda subsistir.
porque el hombre lo está destruyendo. Simple. Las cosas no fueron hechas por hacerlas, pero el hombre está matándose a sí mismo y cree que él va a tener vida por mucho tiempo. Es por eso que hay muchas películas que usted puede ir viendo, que son películas de ciencia ficción o futuristas, que van mostrando, por ejemplo, que hay películas que muestran que ya el hombre va a perder el oxígeno, que no va a tener oxígeno, que no va a tener cosas, que por ejemplo la Tierra va a estar casi, el hombre va a estar como metido bajo tierra viviendo y no sobre la superficie. ¿Por qué? Porque el hombre no va a poder hacerlo. Y de hecho los grandes magnates de este mundo están comprando hace mucho tiempo los llamados búnker. Esos búnkeres existen y muchos se han comprado y han hecho búnker enormes porque ellos saben lo que están haciendo y saben que de aquí, por ejemplo, a 100 años más o quizá mucho más tiempo, ellos dicen la Tierra no va a estar apta para que el hombre sobreviva. ¿Ya? Pero gracias a Dios, la Tierra todavía nos da aire, alimentos y muchas otras cosas. Y Dios no va a permitir que el hombre destruya la Tierra. Esa es su grandeza. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que alabar la grandeza de Dios, que Él cuida su creación. El hombre la destruye y Dios la renueva. ¿Entienden? Es por eso que nosotros tenemos este mundo todavía. Si no hace mucho tiempo, hermanos, que la raza humana se hubiese extinguido. Si no es por la mano de Dios, la raza humana hace mucho tiempo que se hubiese extinguido, porque Él renueva la creación, la va renovando, va limpiando lo que el hombre contaminó y va, todo lo que el hombre destruye lo va curando y lo va, ¿cómo se llama?, produciendo nuevamente. Es por eso que usted ve, por ejemplo, ríos contaminados por el hombre, hoy andan peces. Ningún río en este mundo sería bueno para nosotros en cuanto a ser potable. Y es potable porque Dios lo hace potable. Porque el hombre a los ríos le entrega todo lo que son los contaminantes, ya sea de minerales, ya sea de empresas que van botando todos sus desechos a los ríos, como nosotros también, hermanos. Usted ve todas las descargas en los baños de cada casa. Cuando usted orina va botando no solamente un desecho de su cuerpo, sino que está botando también, por ejemplo, remedios que usted tomó y una cantidad de cosas, y eso va ¿a dónde? Al río. Todos los desechos humanos van al río y luego eso mismo lo trabajan. Por eso hablan de el trabajo de los desechos. Se trabaja para hacer una limpieza y después nuevamente volver a hacer agua potable. ¿Ya? Pero hay cosas que no se pueden eliminar con el cloro ni con otros productos. Y es ahí donde a usted le advierte, le dice, mire, el agua no es potable. En el país se le dice, mire, esta agua no es potable, no la tome, tome agua envasada. La gente chilena, por ejemplo, a veces va a República Dominicana y abre la llave y quiere tomar agua. Y le dicen, no tomes agua, tome agua embotellada. ¿Por qué? Porque esa agua es contaminada. Usted va a Argentina, pasa exactamente lo mismo. No puede tomar agua del grifo, como le dicen. Usted tiene que tomar, antes compraban estas cosas que vendían unos bidones de agua, que no me acuerdo cómo se llamaba, y ahora es agua de la otra, de estos otros bidones, ¿ya?
Y así en muchos países de Sudamérica el agua no es potable. Y no es potable no porque las aguas en cuestión sean contaminadas, estén contaminadas desde la creación, sino porque el hombre las ha contaminado. Y es por eso que no son potables. Chile es uno de los países que tiene esta agua potable. Y aún así le advierten que ojalá cosa el agua antes de beberla y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, contamina, destruye todo lo que Dios hace. Y gracias a Dios, hoy en día usted tiene el lugar donde está viviendo. Y todavía respira aire. ¿Por qué? Porque el hombre contamina el aire, contamina los ríos, destruye la tierra, destruye todo lo que es la costa, los humedales y muchas cosas por la ignorancia del ser humano. Porque no sabe que destruyendo el lugar donde vive se está destruyendo a sí mismo. Pero él no entiende. Bueno. Y ahí usted ve la grandeza, la gloria de Dios. Porque aun cuando el hombre hace todo lo que hace, Dios conserva este planeta de forma que el hombre pueda subsistir. Si no hace mucho tiempo, hermano, hace muchos siglos, perdón, hace muchos, siglos, ya el hombre ya no existiría en la tierra. Gracias a Dios el hombre todavía existe, porque Dios hace una limpieza continuamente de la tierra. Él es el que hace eso, ¿ya? Sigamos. Shemot. Vamos a Éxodo, pero le voy a leer de acá. Voy a leer de los dos lados. Éxodo 28:2. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Bien, aquí utiliza las dos palabras. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón o a Aarón, que es el nombre correcto, a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Honra y hermosura. Y la hermosura es gloria, tiferet, ¿ya? Era una ropa o una vestimenta hermosas. Piensen que solamente el pectoral tenía piedras preciosas. Todas las piedras preciosas que usted pueda buscar las tenía el pectoral. Los bordados, todo lo que tenía, había oro, plata, cobre, no bronce, cobre. La vestidura era de lo mejor, la mejor tela en la que tenía el sumo sacerdote. Colores hermosos a la vista, no como lo que le muestran en las películas y todo eso. La vestidura del sacerdote era una vestidura hermosa, una cosa que la gente quedaba impresionada. La diferencia es que los que podían verlo, los que llevaban posteriormente los sacrificios o el becerro o el cordero ante los sacerdotes y ante el sumo sacerdote, ellos veían la vestimenta, porque esa vestimenta no salía del tabernáculo, ¿ya? El sumo sacerdote, una vez que cumplía su servicio, se tenía que cambiar sus vestimentas, dejarlas ahí, y se ponía las vestimentas ordinarias, las que él usaba continuamente, y salía a la calle, llamémoslo así, ¿ya? Esas vestimentas hermosas y de honra solamente las podía usar en el tabernáculo, ¿ya? Pero eran hermosas. Yo me imagino a veces, por ejemplo, ahora que estoy traduciendo estos capítulos, cómo serían, y realmente han tenido que ser algo esplendoroso, ¿ya? Y para eso eran, para honra y hermosura, ¿ya? En este caso, la vestimenta del sacerdote representaban la gloria de Dios, la hermosura de Dios, para que los hombres vieran la hermosura
¿entiendo? Y la honra de Dios. Reconocimiento quién es y su hermosura. El hombre empezó a cambiar la honra y la hermosura de Dios por los Baales, por seres feos. Si usted ve, todos los dioses que el hombre se creó son seres horribles, feos. Son pocos los dioses que uno puede decir esta cosa tiene algo de hermosura, como los dioses, los dioses egipcios, como los dioses griegos o los romanos, que tienen más hermosura, ¿ya? Pero los dioses más antiguos de Canaán eran dioses feos, ¿ya? No eran dioses bellos. Y Dios habla de esta hermosura, de su hermosura, fundamentalmente en cuanto a su creación y en cuanto a lo que Él hace, ¿ya? Satanás utiliza la hermosura, pero para atraer a lo malo. Y le da un concepto no el correcto de la hermosura. La hermosura no es lo que el ser humano le habla de hermosura. Los conceptos son muy distintos. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza el concepto de hermosura en lo que usted ve. A veces, digamos, una mujer delgada y con un rostro hermoso, ojo bonito, es hermosa según dice la gente. Pero eso no es la hermosura de Dios. La hermosura de Dios es otra cosa. No tiene nada que ver con los parámetros que Satanás pone, ¿ya? Y por eso usted ve, la gente hoy en día, todos quieren adelgazar, todos quieren ser delgados, todos quieren andar ser como Brad Pitt, o las mujeres ser como la mujer más linda que existe en la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás busca esos parámetros de hermosura. Y la hermosura de Dios no tiene nada que ver con eso, ¿ya? No tiene nada que ver con eso. La hermosura de Dios va al interior, no al exterior. Cuando usted ve las cosas que están en su alrededor y ve la hermosura en la naturaleza, usted se da cuenta que las cosas bellas no están a simple vista, sino que son más profundas. Y a veces uno no las valora. Bueno, esa es otra cosa. Vamos a otro pasaje. Salmo 71. Salmo 71, versículo 8. Dice lo siguiente. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. ¿Ya? Tiferet, de tu gloria. ¿Por qué? De tu grandeza. Ahí está hablando de la grandeza de Dios. Sea llena mi boca de tu alabanza. ¿Qué es alabanza? La gente dice, voy a alabar a Dios. Alabanza, para que entienda, es testimonio. Cuando usted empieza a describir lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, cuando alabó Moshe y Miriam a Dios, cuando vieron la grandeza de Dios, cuando se abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron el Mar Rojo teniendo unas paredes de agua a un lado y a otro lado, y ellos cruzaron en seco y vieron cómo Dios posteriormente cerró el Mar Rojo y las paredes de agua cayeron sobre los egipcios. Vieron la grandeza de Dios y vieron el testimonio, porque ellos vieron lo que sucedió. Ellos pasaron por seco, vieron estas paredes, vieron cómo Dios destruyó a los egipcios. Eso es alabanza, cuando usted ve el testimonio de Dios en su propia vida y usted alaba su grandeza. ¿Entiende? La grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. Y usted es testigo de aquello. Eso es alabanza, no es canción. Canción es una cosa, alabanza es otra cosa. Alabanza es dar testimonio de la grandeza de Dios. ¿Entiende? Eso es alabanza, dar testimonio de la grandeza de Dios. Cuando usted ve la grandeza, cuando ve
Por ejemplo, que Dios sanó a una persona que estaba destinada a la muerte. Y usted le pidió a Dios y Dios le dio vida a esta persona. Y esta persona usted hoy la ve viva. No solamente viva, sino que la ve normal. Usted alaba la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque es un testimonio vivo. Porque usted ve a la persona por la cual usted pidió, la que los médicos dijeron que iba a morir y no murió. Y usted ve la grandeza de Dios. ¿Entiende? Ahí usted tiene que glorificar a Dios por ver su grandeza. ¿Entiende? Ahí se glorifica. Ahí se alaba por el testimonio vivo, porque usted está viendo a la persona que está viva, como Israel vio el mar que se abrió, vio cómo ellos cruzaron y veían las paredes de agua a su alrededor. Ha tenido que ser algo, pero impresionante, hermano, porque ellos se han tenido que ver tan pequeños ante paredes tan enormes de agua, y que eso podía en cualquier momento caer. Y yo creo que el miedo también que tenían al respecto, y lo impresionante de aquello, y cómo cuando ellos salieron, el mar volvió a su estado normal y mató a todos los egipcios que lo venían persiguiendo. Ellos vieron eso. Eso es grandeza. Y la alabanza va hacia la grandeza. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque usted ve el testimonio. ¿Va entendiendo? Ahí es gloria. Ahí sí es correcto la palabra glorificar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted está exaltando la grandeza de Dios. Está dando testimonio de la grandeza de Dios a la gente, mostrando que Dios es grande, poderoso, que Él puede hacer todas las cosas. No hay cosa imposible para Dios. Ahí usted exalta su grandeza. Cuando usted muestra la creación de Dios, está mostrando su belleza, su gloria. ¿Entiende? Ahí es correcto la palabra gloria. Pero aquí volvemos a Romanos, la palabra correcta es honra, porque aquí tiene que haber un reconocimiento, y eso es lo que está hablando Pablo. Dice, y los gentiles, también ellos honrarán a el Elohim, van a reconocerlo, ¿ya? Sobre su gracia, como está escrito, por lo tanto te exaltaré con los gentiles y a tu nombre cantaré. Si se da cuenta, aquí utiliza la palabra cantar, no alabanza, ¿ya? La alabanza generalmente va unida a la gloria. ¿A qué cosa? Al reconocimiento de la grandeza de Dios, ¿ya? Ahí va la alabanza. El cantar es cuando usted está contento, alegre, ¿entiende? El que esté alegre, cante. La persona está cantando a Dios. ¿Por qué? Porque canta al nombre de Dios. En este caso, al nombre de nuestro Señor, al nombre Yeshua, el Mesías. A su nombre cantamos alegres, porque reconocemos que Él es el Señor, Él es Elohim, ¿entiende? Eso es lo que está diciendo aquí. Dos cosas que tanto los escribas como el cristianismo siempre han atacado: la divinidad del Señor Yeshua. Por eso ponen gloria. La Reina Valera le pone ahí la palabra gloria. Ya se lo voy a leer para que usted mismo lo pueda ver en su casa. Dice, versículo 9 del capítulo 15 de Romanos, para que los gentiles glorifiquen a Dios. La palabra gloria, recuerden que está asociada a la grandeza, a la belleza,
a esas cosas, a la gratitud de Dios, no a la gratitud, sino que a la liberalidad de Dios, cuando Dios le da a usted, a eso está asociada la gloria, ¿ya? Cuando usted ve la grandeza de Dios, como los israelitas vieron que el Mar Rojo se abrió y ellos cruzaron, vieron la grandeza de Dios, ¿ya? Y eso es, lo alabaron. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios, su grandeza. Cuando vieron, por ejemplo, los 12 espías vieron la tierra prometida, vieron la hermosura de Dios. Y ellos se dieron cuenta de lo hermoso de la tierra prometida. Vieron la gloria de Dios, la hermosura. Cuando Dios le dio en el desierto comida, agua, todo lo que necesitaban, vieron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vieron fue la liberalidad de Dios. Dios les dio. Nunca les faltó absolutamente nada al pueblo de Israel. Esa es la gloria, ¿entiende? Y ellos dan testimonio de aquello. A través de su alabanza, a través de lo escrito, dan testimonio de lo que Dios hizo con ellos. La honra tiene que ver con el reconocimiento a quién, al Creador. Cuando usted reconoce que Yeshua es Elohim, le está dando honra. ¿Entiende? Usted lo reconoce que Él es el Señor. Ahí le está dando la honra debida a su nombre. Distintas cosas. Una es por lo que usted ve, y esto es porque usted está reconociendo que Yeshua es el Señor. Los escribas, como los traductores cristianos y el cristianismo en general, lo que hace siempre cuando se habla de la divinidad de Yeshua es quitarle esto. Es por eso que aparece la palabra glorificar, que no tiene nada que ver ahí. Judas dice que los que entraron encubiertamente atacan dos cosas con referencia a la palabra de Dios: la divinidad de Yeshua el Mesías y la gracia. Son las dos cosas. Mire, vamos a la siguiente palabra. Reina Valera dice: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Ya? Utilizan la palabra misericordia. Y la versión que tenemos nosotros del hebreo al castellano, perdón que aquí cuando me llega un mensaje se pone música, dice cuando utiliza del hebreo al castellano, dice: y los gentiles también ellos honrarán a el Elohim sobre qué, su gracia. ¿Por qué no es misericordia, sino gracia? Y aquí vamos a ver el por qué. ¿Ya? Gracia versus misericordia. Esto también aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo, donde reemplazan la palabra gracia por misericordia. Y el término misericordia usted lo va a oír en mucha gente y no tienen idea de lo que significa. Y lo usan como dándole el significado de la gracia. ¿Ya? Pero la misericordia es una cosa y la gracia es otra cosa. Y aquí vamos a ver un poco. El término aquí, mire, yo tengo la versión Reina Valera y también el hebreo, ¿ya? Para que usted vea la palabra en cuestión. Aquí, espere, déjame. Dice, ya, la palabra que aquí aparece en hebreo es hasdú, o hasdó, perdón. Hasdó, ¿ya? Hasdó es gracia. Hay versiones en hebreo que también le pusieron misericordia, ¿ya? Pero no es correcta. ¿Por qué? Aquí vamos un poco a ver esto en cuestión. Vamos primero. Hasdó, que es gracia, ¿ya? Por acá está.
Efesios 2, 8 y 9. Déjeme. Efesios 2, 8. Dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos debido a la fe, y no de vuestras manos fue esto a vosotros, porque regalo de Elohim es. La gracia como la fe son de Dios, ¿ya? No son del hombre, son de Dios. Por eso la palabra dice que por gracia sois salvos, no por misericordia. Usted no es salvo por misericordia, es por gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia? Un poco aquí lo vamos a entender, ¿ya? Romanos 10:9. Volvemos a Romanos. Y acá está. Romanos, y vamos a bajar al capítulo 10. Lo hemos leído varias veces, hermano, para que usted lo entienda. Pero vamos a seguir leyendo para que la gente realmente pueda entender lo que dice. Romanos capítulo 10, versículos 9, capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, porque si en tu boca reconoces que Yeshua es Jehová, y en tu corazón crees que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque el hombre en su corazón creerá en él, y será él para justicia, y en su boca le reconocerá, y será a él para salvación. Aquí está implícito la honra y la gracia. Recuerde que honrar es reconocer. Cuando usted reconoce que Yeshua es Jehová, reconoce que Él es el Señor, ya como dice la Reina Valera, reconoce que Él es el Señor, por ende que Él es Jehová, el Creador, que Él es el Hijo Elohim. Usted lo reconoce, lo está honrando. ¿Entiende? Y todo esto es producto ¿de qué? De su gracia, no de su misericordia. Es producto de su gracia. Por gracia soy salvo, no por misericordia, sino por gracia soy salvo. La gracia es la acción de Dios hacia el hombre. ¿Entiende? La acción de Dios hacia el hombre es su gracia. Cuando Dios amó al hombre, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El dar a su Hijo es gracia, ¿ya? Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios es dar a su Hijo en reemplazo del ser humano, para que el Señor Yeshua muriera por nosotros. Esa es su gracia. ¿Entiende? Esa es la acción que hizo el Señor por nosotros. Morir por nosotros para que usted y yo tengamos vida eterna. Y eso es gracia, no misericordia. ¿Ya? No es misericordia, es gracia. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque si usted relaciona, o mejor dicho, cambia la palabra gracia por misericordia, tenemos un grave problema. En Mateo, por ejemplo, el Señor Yeshua, cuando habla a los fariseos, le dice, id y aprended. La Reina Valera dice, id y aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Pero la palabra ahí no es misericordia, le dice, id y aprended, lo que significa gracia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran lo que utilizaba el pueblo de Israel, ¿para qué? Para ser santos, para tener salvación. A través de los sacrificios, ellos pensaban que tenían la salvación de sus almas. ¿Entienden? Pero Dios cambió. El nuevo pacto ya no es por los sacrificios de los animales, sino por la gracia de Dios, que el Señor reemplazó los sacrificios de los animales por la muerte de Yeshua el Mesías, y lo explica en Hebreo. Pablo en Hebreo va explicando, dice, ya no quieres más sacrificio, ni holocausto,
sino en el rollo está escrito de mí. ¿Qué cosa? Que Dios dijo, ya no quiero más sacrificios de animales. ¿Y quién tuvo que venir? El Creador, Yeshua, el Mesías, a morir por la humanidad, a morir por todo el mundo. ¿Entiendes? La gracia de Dios cambió. Por eso el Señor Yeshua le dice, id y aprended. La gracia quiero y no sacrificio. Porque ellos no entendían la gracia. No sabían qué es lo que era la gracia. La gracia es el nuevo pacto, donde Dios cambió, donde dice, ya no quiero más sacrificios de animales, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no se llevan los pecados. Y es por eso que los judíos todos los años tenían que venir al templo a sacrificar por sus pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no se llevaba los pecados. Mientras que en la gracia Dios envió al Señor Yeshua, el Mesías, su Hijo, el Elohim, el Creador de todo, a morir por nosotros, una sola vez por nuestros pecados, para llevar todos nuestros pecados por una sola vez. Y esa es su gracia, ¿entiende? Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que el Señor le explica, y lo que el cristianismo, como los escribas judíos fueron eliminando, sacando, para que el creyente o las personas que leyeran la palabra de Dios no la entendieran. Lo que Pablo dice, la copia, la mala copia, esa mala copia que no dice la verdad. ¿Ya? Eso es lo que hizo el cristianismo, eso es lo que hicieron también muchos escribas que atentaron, llámese así, contra la divinidad de Dios y contra la gracia. ¿Ya? Y la cambiaron por la misericordia. ¿Qué es misericordia? Y aquí vamos a ver también esa palabra. La palabra misericordia en hebreo es Rahamav. Rahamav. ¿Ya? Rahamav es misericordia. Y en algunos textos hebreos aparece esa palabra en el Romanos 15:9. Aparece misericordia, pero no es misericordia. ¿Sabe por qué? La misericordia, ¿qué es lo que es? La misma palabra lo describe. Es una palabra que son dos palabras en una, ¿ya? Que significa, Dios ve la miseria del hombre y su corazón se compadece. ¿Entiendes? Pero aquí no hay ninguna acción. En la misericordia no hay acción. Es simplemente lo que le produce a Dios. Él tiene misericordia. Y lo que también le produce a los creyentes, o a ciertos también, o a algunos seres humanos, misericordia. Y vamos a ver un poco esto, miren. Vamos a Mateo, creo que es 14, Mateo 14, vamos a Mateo, Efeso, libro de Mateo, aquí está, Mateo, pero aquí lo tengo en el 2, voy a ir al 14, Mateo capítulo 14, Mateo 14, versículo 14. Creo que es ese, pero déjeme ver si... Miren, versículo 13 dice, cuando le dijeron estas palabras a Yeshua, se fue de allí en un barco y vino a un lugar abandonado y solo. Y oyendo la muchedumbre del pueblo, fueron y le siguieron desde la ciudad camino de la tierra seca. Saliendo Yeshua, temió la gran multitud del pueblo y tuvo misericordia y compasión de ellos y sanó a los enfermos. Dice,
y tuvo misericordia y compasión de ellos. El Señor vio al pueblo y tuvo misericordia y compasión, ¿ya? Y luego hay una acción, sanó a los enfermos, ¿ya? La misericordia a mí me produce una acción, no una acción, me produce algo en mi corazón. El Señor lo explica, por ejemplo, con el samaritano. Dice que había un hombre judío que lo asaltan, ¿ya? Lo asaltan en el camino y lo dejan moribundo. Dice que pasa un sacerdote muy amado por el pueblo y ve a esta persona moribundo y no tuvo misericordia, pasó de largo, ¿ya? Esa persona tuvo una acción, se acercó al moribundo, lo vio, pero su corazón no le produjo nada, ¿entiende? No tuvo misericordia. Luego dice que viene un levita a observar. Es muy posible que el sacerdote le dijo, mira, hay una persona moribunda en el camino. Y este levita viene y observa al moribundo. Y no le produjo nada. ¿Había una acción? Sí. Pero su corazón no le produjo. Dice, luego habla una tercera persona, un samaritano, que entre samaritano y judío no se llevaban, eran enemigos entre ambos. El samaritano ve a este hombre y dice que su corazón lo movió a misericordia. Él tuvo misericordia de este hombre, ¿ya? Su corazón le dice, mira, él no está bien. Él vio en la miseria que estaba, muriéndose, y su corazón le produjo en su interior algo fuerte. Y de aquí viene la acción. ¿Entiende? ¿Cuál es la acción? La acción generalmente es la compasión asociada a la misericordia. La compasión es la acción. Él tuvo, ¿qué cosa? Compasión de este hombre. Y va y lo ayuda. ¿Ya? Lo ayuda. La misericordia en sí misma es lo que a usted le produce. De repente usted va a tener misericordia de alguien, pero si usted no tiene en su corazón un accionar, ¿entiende? No sabe hacer lo bueno, usted va a tener misericordia, pero no va a pasar más allá de eso. ¿Va entendiendo? Le explico, yo la otra vez, hace unos 2 meses atrás, más o menos, quizá un poco más, estaba con mi hermana en un paradero de locomoción colectiva y veo una chica que en silla de ruedas, sola, que ella iba y justo había un pedazo de la vereda que no estaba buena. Habían como 10 personas, las 10 miraron a la chica. Mi corazón, Dios produjo misericordia. Pero ¿qué sucedió conmigo? No tuve compasión de ella. ¿Entiendes? Tuve misericordia, pero no compasión. La compasión es lo que te mueve a hacer la acción. La misericordia es la radiografía que uno tiene de la persona. Dios me mostró la radiografía de ella. Me mostró el lugar imposible de transitar para ella, la situación en la que estaba. Yo tuve misericordia, pero no tuve compasión. ¿Entiendes? La compasión es la acción. ¿Ya? En la acción. Lo primero es lo que le produce misericordia, después viene la acción. La compasión, en este caso, ayudar a la otra persona. Yo en un momento quise hacerlo, pero estaba más preocupado de que viniera la locomoción y en el rato que yo la pudiera ayudar, viniera la locomoción y fue una tontera.
pero perdí tiempo en algo que no tenía sentido, ¿ya? Lo perdí y después la chica cruzó, ¿ya? Como pudo cruzó hasta la parte de la vereda que sí estaba buena. Tuve misericordia, la tuve. ¿Pero qué no tuve? Compasión. O la tuve, pero no la llevé a cabo. ¿Entiende? La compasión la tuve, pero no la llevé a cabo. No fue... Cuando usted empieza a pensar, posteriormente no lo hace. La compasión va unida a la misericordia. Y la compasión es la acción. Es por eso que usted ve, por ejemplo, que el Señor tiene misericordia de la mujer, de la viuda, de esta viuda que muere su único hijo, la viuda de Naín. Él tiene misericordia, pero luego dice, tuvo compasión de ella. ¿Y qué hace? Resucita a su hijo. ¿Entiende? Misericordia, compasión. La misericordia nos salva. La misericordia no salva a ninguna persona. Si Dios tiene misericordia de usted, pero Dios no tiene compasión, o mejor dicho, no tiene gracia hacia usted o hacia mí, no nos salvamos. ¿Entiende? La misericordia en sí misma nos salva. La misericordia es lo que le produce a persona. ¿Ya? Por ejemplo, usted ve una persona pidiendo algo en la calle, pidiendo dinero, como por ejemplo Pedro y Juan vieron a este hombre en el templo o fuera del templo pidiendo dinero y tuvieron misericordia de él. ¿Cuál fue la compasión? Lo que el Espíritu Santo les dijo: sánenlo. Y ellos lo sanan en el nombre Yeshua el Mesías. Sanan al hombre. Pedro le dijo: plata, ni oro ni plata tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre Yeshua el Mesías, párate y anda. Y el hombre lo tomaron de la mano, lo pusieron de pie, y no solamente anduvo, sino que saltaba, ¿ya? Y honraba a Dios. Y ahí se utiliza correctamente la palabra glorificar. Glorificaba a Dios, ¿por qué? Porque vio la grandeza de Dios. ¿Qué cosa? Lo sanó. Era un hombre que nunca había caminado. Y ahora no solamente caminaba, sino que saltaba. Y él estaba dando testimonio, alabando a Dios por su grandeza, por su gloria. Por eso él glorificaba a Dios, ¿entiende? ¿Y qué tuvo Pedro y Juan? Primeramente, les produjo a ellos misericordia. ¿Pero qué hicieron? Compasión. Con autoridad fueron y sanaron a este hombre en el nombre Yeshua el Mesías. ¿Va entendiendo? La misericordia es lo que a usted le produce, pero la misericordia en sí no salva a ninguna persona. Usted puede tener misericordia del mundo, pero si usted no está preparado para llevar las buenas nuevas, ¿el mundo se puede salvar? ¿Usted le puede llevar las buenas nuevas a esa persona? No. ¿Entiende? Por eso es importante entender la diferencia entre una y otra. Y la palabra aquí, hermanos, no es misericordia, es gracia. ¿Entiende? La palabra correcta ahí es gracia, no misericordia. Como también en Mateo cuando dice, id y aprended. Gracia es lo que quiero y no sacrificio. ¿Ya? Porque el nuevo pacto está fundado sobre la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que Dios reemplazó
los sacrificios de los animales por el Señor Yeshua, un solo sacrificio por los hombres, donde el Señor muere una sola vez por nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios, que reemplaza los sacrificios por la muerte del Señor Yeshua por nuestros pecados. ¿Ya? Y es por eso que todos los seres humanos, los gentiles y los judíos y todas las naciones, volvemos al capítulo 15, versículo 9, para ya terminar. Dice lo siguiente. Está en Mateo, por eso me parecía raro. Romanos. Déjenme ver si estoy aquí en Romanos. Aquí estamos. Romanos 15:9 dice, estoy aquí en el capítulo 10, vamos avanzando al 15. Por eso es importante, hermano, entender y diferenciar para que usted vaya comprendiendo las cosas correctamente. Si usted no hace esto, usted se va a quedar con la palabra glorifiquen a Dios por su misericordia. Y recuerden que el glorificar va a la grandeza de Dios, va a la belleza de Dios, a todo lo que Él hizo, toda la hermosura que Dios hizo, y también va a la liberalidad como Dios nos da. ¿Ya? A eso va la gloria hacia Dios. Y la misericordia es lo que a Dios le produce. Dios tuvo misericordia de su pueblo Israel. ¿Y qué hizo? Ahí va lo que se llama compasión. Como Dios tuvo misericordia, tuvo compasión de Israel. Y por eso que se le aparece a Moshe en la zarza y le dice que él se ha acordado de Israel y él viene a sacarlo de su esclavitud. ¿Ya? Y manda a Moshe para hacer eso. Y muestra su grandeza, su poder en Egipto, para que el pueblo vea que Él es el Todopoderoso. ¿Ya? Y el pueblo lo glorifique y para que posteriormente lo honre. El pueblo lo glorificó, pero no lo honró. ¿Por qué? Porque no lo reconoce. Si usted ve posteriormente, el propio Aarón hace un becerro de oro y le dice al pueblo, a Israel, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Él no reconoce a Yeshua, el Mesías, el creador de todos nosotros, que Él sacó a Israel de Egipto. No lo reconoce. Sí le dieron gloria, pero no le reconocieron. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque vieron sus obras y lo glorificaron cuando alabaron, tanto Moshe como Miriam alabaron a Dios y todo el pueblo alabó a Dios. Pero no lo honraron porque no reconocen a Dios, no reconocen al Señor, al Creador, a Yeshua, el Mesías. Y esto mismo pasa en la actualidad en el cristianismo, en las iglesias. La gente alaba a Dios. Usted va a cualquier culto, a cualquier iglesia, usted va a ver que la gente dice, mire, Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo esto acá, hizo esto allá, y cantan, pero no reconocen a Dios. ¿Entiende? No lo reconocen, no lo honran, no lo reconocen. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Lo mismo que pasaba con Israel. Israel no conocía al Creador. Hasta el día de hoy no lo conoce, por eso no lo honra. El cristianismo alaba a Dios, glorifica a Dios, pero no honra a Dios porque no lo conoce.
¿entiende? Y por ende no reconoce el señorío de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, ¿ya? Y eso es lo que dice. Y los gentiles también, ellos honrarán a el Elohim. ¿A quién? ¿Quién es el Elohim? Yeshua, el Mesías. Filipenses, Pablo dice que todo ser humano, o todo ser en los cielos, los ángeles, en la tierra, seres humanos, o creyentes que estén en el cielo y los ángeles que estén en el cielo, toda persona que esté en la tierra y todo que esté bajo la tierra, doblará su rodilla. ¿Ante quién? Ante Yeshua, el Mesías, porque le van a reconocer que Él es el Señor. Ahí recién le van a honrar. ¿Entienden? El cristianismo no honra a Dios porque no le conoce. No saben que Yeshua, el Mesías, es el Elohim. ¿Ya? Y no le honran. Por eso, volvemos a leer, y los gentiles también ellos honrarán a el Elohim, ¿sobre qué? Sobre su gracia, sobre el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque yo no puedo honrar a Yeshua si no conozco el nuevo pacto. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El don de Dios, que es su gracia, el nuevo pacto, que reemplaza el sacrificio de los animales por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, una sola vez por los pecados del mundo. Cuando usted reconoce a Yeshua, le da la honra, reconoce que Él es el Señor, reconoce que Él es Jehová, reconoce que Él es el Elohim del Antiguo Testamento, Él es el Creador, usted lo reconoce, es salvo. ¿Entiende? Por eso dice, sobre su gracia, como está escrito, por lo tanto, te exaltaré con los gentiles y a tu nombre cantaré. A tu nombre cantaré. ¿Cuál es su nombre? Yeshua, el Mesías. ¿Qué significa Yeshua? Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías dice que el Señor Yeshua, cuando venga, Él va a responder por los pecados de Jacob. Él va a salvar a su pueblo. Cuando su pueblo entienda y reconozca a Yeshua, cuando lo que dice Apocalipsis, que las familias de la tierra, que son el pueblo de Israel, reconozca al que traspasaron y van a llorar y van a decir, este es Yeshua, a quien nosotros negamos, y Él es el Elohim, y van a creer. Y ahí usted tiene Hebreos capítulo 8 y capítulo 10 mencionando que ya nadie le va a decir conoce a nuestro Señor Yeshua, porque todos lo conocerán. Y el pueblo de Israel va a reconocer y darle la honra a nuestro Señor Yeshua por el nuevo pacto que el Señor hará con ellos en su gracia. Misericordia es lo que produce en nosotros y lo que le produjo a Dios. El Señor tuvo misericordia del ser humano y en su gracia envió a su Hijo a salvar al ser humano. ¿Entienden? Son dos palabras distintas pero que están unidas y hay que saber usarlas. Por eso es importante que usted entienda estos dos conceptos. Misericordia y gracia no son los mismos, y gloria y honra tampoco. El cristianismo le cambió estos dos conceptos para que usted no entienda este versículo. Cuando usted entiende por qué los gentiles
honrarán a Elohim en su gracia, es porque cuando entiendan el nuevo pacto, que es en la sangre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, van a reconocer que Él es Jehová. ¿Por qué? Porque con la boca van a decir que Él es el Señor, que Él es Jehová, y en su corazón van a creer que Dios le levantó de los muertos y serán salvos. Ese es el nuevo pacto, esa es su gracia. Y ahí va a ser honrado ¿quién? El Señor Yeshua, el Mesías. Eso es lo que dice el versículo. Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo. Muy buenos días y que Dios les bendiga a todos con salud, bienestar, felicidad y paz en sus hogares, y también que los bendiga en su trabajo y en sus hogares para que le prospere y tengan en abundancia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y muy buenos días.